Bueno, aquí en el gráfico que os estamos mostrando, para que un poco entendáis la situación en la que está el ciudadano español, el ciudadano que vive en el Estado español, que mayoritariamente es trabajador, vemos que esta parte de aquí, concretamente esta parte de aquí, representa el salario mínimo garantizado. Menos de ahí no se puede cobrar, menos de ahí no se puede percibir. Está un poquito por encima de los 700 euros, pero por supuesto, cuando el gobierno decide bajar o subir el SMG, siempre nos dice o nos habla de que hay que igualarse a Europa o intentamos igualarnos a Europa. En realidad se refiere a esta Europa. Nunca nos comparan con esta Europa. Países como Luxemburgo, que supera los 1.850 euros de salario mínimo garantizado, o incluso Bélgica, Holanda, o también Irlanda, Francia, por supuesto, el Reino Unido. Y qué decir que Estados Unidos no es de la Unión Europea, pero nos permite dar un marco de referencia. Imaginad Luxemburgo con los pocos recursos económicos o la poca materia prima que tiene, o Bélgica, ese pequeño país, pues está muy por encima de nosotros. Nosotros estamos en esta exigua cantidad y desde aquí nos quieren llevar hasta acá. Realmente países como Estonia, Hungría, Eslovaquia, Polonia, Portugal, Grecia, en realidad, este es el camino al que nos quieren conducir, cuando en realidad lo que tiene que existir es una dirección hacia arriba. Tenemos que mirar hacia arriba, no podemos mirar hacia abajo. Pero vamos a centrarnos en el salario medio. Muchos de vosotros diréis, bueno, pues eso está bien, yo no percibo el salario mínimo garantizado. El salario medio en España está por encima de los 20.000 euros al año, aproximadamente unos 22.000. Es posible que muchos de vosotros diréis, ¿dónde está mi dinero? Yo percibo menos de esa cuantía. No obstante, nos encontramos situados aquí. Como vemos, hay países por debajo, como por ejemplo Portugal, Hungría, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria, bla, bla, bla. Pero claro, nosotros, cuando nos comparan, no nos comparan con esto a la hora de aumentar los salarios, a la hora de mejorar las retribuciones que el trabajador recibe en el Estado español. ¿Es acaso un peor trabajador el del Estado español para percibir casi la mitad o la mitad que un trabajador del Reino Unido? ¿O tal vez de Holanda? Ese pequeño país que ha sabido crear sus propias infraestructuras y que tiene tan pocos recursos naturales, tiene unos salarios bastante más elevados que nosotros. ¿Por qué? ¿Tal vez sus políticas? ¿Qué decir de Alemania? ¿Qué decir de Bélgica? Nunca nos comparan con Austria, Finlandia, Suecia, Francia, Dinamarca, en fin, todos esos países hacia los que tendríamos que dirigir. Tenemos que mirar nuestras miradas en que la percepción salarial de los ciudadanos españoles tiene que ir en esa dirección, independientemente del de euro o no. Lo que tiene que ocurrir es que tenemos que mejorar nuestros recursos económicos. Pero vamos a centrarnos en nuestro entorno, de lo que nos cuestan las cosas. Porque si tenemos estos recursos económicos, si tenemos esta cantidad, tenemos que ver qué es lo que hacemos nosotros con esta cantidad y qué es lo que hacen otros países, como por ejemplo el Reino Unido o por ejemplo, pues no sé, uno más cercano, Francia, con una cantidad similar. Veréis, os vais a sorprender. Este gráfico que os ponemos aquí es lo que cuesta la electricidad en todos los países de Europa. Fijaos dónde está España, en qué punto está situado España. Si hemos visto antes cómo nuestro salario mínimo garantizado y nuestro salario medio era uno de los más bajos de Europa, vemos que el coste de la electricidad en España es absolutamente inasumible. Países como por ejemplo, pues no sé, Finlandia, o por ejemplo Dinamarca, Holanda con un alto salario mínimo garantizado y un alto salario medio. Vemos por ejemplo el Reino Unido, cuyos trabajadores percibían el doble que los trabajadores de España. Pues a ellos les cuesta bastante menos el kilovatio. Este precio que sale aquí es el precio del kilovatio. Bien, como vemos, estamos muy por debajo o muy por encima en el coste de la electricidad y hay que sumarle que dentro de poco la electricidad va a subir más del 3%, todavía aún si cabe, con lo cual esta barrita crecerá un poquito más y nos situará casi la electricidad más cara. En resumidas cuentas,
tenemos que asumir con bajos salarios electricidad carísima, salarios que están muy por debajo de los de Alemania, de los de Italia, de los de Austria, de los de Noruega, por supuesto de los de Luxemburgo. Recordemos que en Luxemburgo el salario mínimo es de 8.850 euros. Por debajo de esa cantidad no puedes percibir retribución económica trabajando 8 horas. Pues en Luxemburgo les cuesta menos la electricidad que a nosotros. Pero vamos a continuar porque la cosa no acaba aquí. Podemos hablar del gas natural. Aquí es donde nos engañaron bien. Hace muchos años la gente tenía para sus calefacciones el barato carbón. Y nos empezaron a obligar a cambiar al gas natural. El gas natural lo ponían como algo limpio y ecológico, que daba mejores resultados, mucho más cómodo y, por supuesto, con importantes avances con respecto a otros países. Pero vemos que el coste de gigajulios de gas natural es importantísimo en el Estado español. España, que es esta parte de aquí, tiene un gas natural mucho más caro o más caro que países como Francia, como Irlanda, como Bélgica, como Holanda, como Dinamarca, más caro que en Austria. Solamente Suecia y Portugal nos superan, entre otros, y la media de la Unión Europea, imaginaos dónde está. Nosotros siempre estamos por encima para lo malo y por supuesto por debajo para lo bueno. Eso es lo que nos toca vivir, con lo cual el sufrimiento para poder mantener nuestras calefacciones durante el invierno siempre va a ser mucho mayor que, por supuesto, el de un francés, un irlandés o cualquier otro país más evolucionado que el Estado español o, por supuesto, con más mejoras. Vamos a continuar. La cosa no acaba aquí. Vamos a pasar al precio de la gasolina. Este gráfico es muy interesante. Os preguntaréis dónde está España. Bueno, pues España es esta barrita que hay aquí. Ese es España. Veréis que el precio no es muy alto y en realidad no es este, porque ha subido. Está en torno al 1,49 en la fecha. Estoy hablando de la gasolina de 95 octanos. Es a 1,49 euros lo que está costando en estos momentos, pero aunque el dato es un poco antiguo, nos permite averiguar en qué situación estamos. Si este es España, podemos ver que en países como Noruega, bueno, pues la gasolina es mucho más cara, 1,90. En Italia, Países Bajos, Suecia, Dinamarca. Podemos pensar que estamos en una buena situación. Podemos pensar que en España la gasolina es barata. Pero no os dejéis engañar. Observar este gráfico que tenemos aquí. Este nos indica la cantidad de litros que podemos echar a nuestro coche por salario medio. Y como vemos, en el Estado español la cantidad de litros que podemos echar es esta cifra que viene aquí. 1.115. Otros países pueden echar el doble, como por ejemplo, aunque sea mucho más cara la gasolina, países como Noruega, un trabajador podría echar el doble. O qué decir, por supuesto, de Luxemburgo, que podría llegar a echar 2.303 litros de gasolina. Y, por supuesto, la media europea está en 963, que está muy por debajo, porque arrastra países como Polonia, Bulgaria, Rumanía, Ucrania, Rusia, Kazajistán, etc. Por si no lo sabéis, y este es un dato que emiten. ¿Sabéis cuánto cuesta la gasolina en, por ejemplo, Venezuela, ese país que tanto odia a los grandes medios de comunicación? Pues la gasolina en Venezuela cuesta 0,02 euros. Lo he escrito bien. 2 céntimos cuesta el litro de gasolina y, por supuesto, con mucha mejor calidad que la nuestra. Bien, esto es lo que tenemos. ¿Quién se está llevando estas grandes cifras económicas? Evidentemente las petroleras, con la connivencia de los partidos que están en el poder. Hoy es el PP, pero en su día fue el PSOE. Vemos que el sufrimiento que tenemos que costear o que tenemos que tener para poder llenar nuestro tanque de gasolina es elevado. Pero vamos a continuar con más datos. El precio del transporte. En un país como España, que realmente el transporte es importante y que en muchas ciudades se ha subido de manera desmesurada y que cacarean de que esa subida se debe a la mejora de la situación, vemos como en ciudades como Madrid
el precio del transporte público y en Barcelona está muy por encima que en grandes ciudades cuyos recursos económicos o los recursos económicos de los trabajadores son mejores. Ciudades como Múnich. Fijaos que es más caro Madrid que Múnich, que Oslo y bastante más, que París, ni más ni menos, o que Viena, o qué decir de Frankfurt, una ciudad alemana, o qué decir de Ámsterdam en los Países Bajos, en Holanda. Estamos superando a esas ciudades en las cuales los trabajadores tienen una cantidad, unos recursos económicos más importantes y por supuesto su tasa de paro tiene cifras mucho mejores que las nuestras. Pero vamos a continuar. Recordad que cuando vengan los alcaldes de estas ciudades, tanto de Madrid, que es una alcaldesa, como de Barcelona, y os cuenten que bueno, que se sube el transporte público porque es que no hay otra forma de sostenerlo, os diré que es mentira. Mentira. ¿Por qué es mentira? Porque tenéis aquí los datos de otras ciudades importantes que está costando menos. Pero vamos a continuar, porque la cosa no acaba aquí. Esto que veis aquí es el precio de la comida y bebida no alcohólica en el mundo. Más que nada se ha centrado en Europa. Vemos que en España el precio de la comida y la bebida no alcohólica está en un punto razonable, está situado más o menos aquí. Pero países como Italia, Francia, Grecia, países como Alemania, países como Bélgica, países como Holanda, como Portugal, prácticamente el precio de la comida cuesta lo mismo. Yo ciertamente he tenido la oportunidad de viajar a Francia en varias ocasiones, he entrado en supermercados de cadenas francesas y en hipermercados y me he dado cuenta que la comida y la ropa, el vestido dentro de esos supermercados era igual en Francia que en España. Era igual. Y sin embargo, el salario de los franceses no es igual. El salario de los franceses era bastante mejor. Y hablo del salario, qué decir de las jubilaciones, que esa gente acaba su vida laboral a los 60 años, imaginad. Y aquí nos lo quieren prolongar a los 67 años. Mayores jornadas, con menores salarios y, por supuesto, peores condiciones. Pero vamos a continuar, la cosa no acaba aquí. Vemos que el precio del pan, la situación es exactamente la misma. En el Estado español cuesta lo mismo que en Francia, que en Italia, lo mismo que, por ejemplo, en Holanda, lo mismo que en Portugal, lo mismo que en Bélgica, lo mismo que en Alemania. Un trabajador alemán percibe bastante más dinero que un trabajador español. Si lo queréis ver en euros, pues no me importa. Perciben más dinero y sin embargo el costo para el ciudadano español es bastante mayor debido a que la cantidad con la que se les remunera es mucho menor. Y también ocurre con la leche. Podemos decir que la leche, el queso y los huevos, que son alimentos de primera necesidad, en España cuestan esto, pero es que en países como por ejemplo Holanda, Portugal, en Italia es un poco más cara, en Francia cuesta exactamente lo mismo, en Alemania incluso es más barato, en Bélgica tiene el mismo costo, y sin embargo los trabajadores que allí viven en esos importantes países perciben mucho más dinero que en el Estado español, que nosotros percibimos desde luego bastante menos. Estamos viendo que nos quieren llevar a un modelo de sufrimiento constante y son incapaces de parar. ¿Dónde nos quieren llevar? ¿Hasta dónde quieren que suframos? Y la cosa no acaba ahí. Os voy a poner un gráfico muy interesante. Es un punto donde España está de los primeros. Estamos casi a la cabeza mundial. Veréis, este gráfico que veis aquí es ni más ni menos el dato de la percepción de la corrupción política por parte de los ciudadanos. Aquí son los países más altos y aquí los países más bajos. ¿Ah? Como vemos, aquí hay una barrita roja. Eso es España. En España la percepción de la corrupción es muy importante. Os lo voy a ampliar. Vemos que en otros países la percepción de la corrupción es bastante menor. Países como por ejemplo Colombia se percibe menos la
digamos que corrupción política. Países como Argentina, como Brasil, como Perú, como Serbia, como Ghana, como Israel, se perciben menos. Pakistán, como Kosovo, se percibe menos. En Albania, en cualquier país que veáis, incluso Ucrania, Taiwán, Senegal, Portugal, por supuesto, en Liberia, en Malawi, Túnez, un montón de países en los cuales la percepción de la corrupción es bastante menor que la que tenemos en el Estado español. Solo superada, desgraciadamente para los que allí viven, por países como por ejemplo México, Nepal, Italia, Jamaica, etcétera. Bueno, Italia sabéis que tiene lo suyo, pero se parece bastante al Estado español. No penséis que aquí nosotros no tenemos lo nuestro. Tenemos, bueno, pues una serie de políticos que están muchísimos de ellos implicados en casos de corrupción. Y la cosa no acaba. No sabemos dónde va a terminar esto. Tal vez nosotros nos pongamos en la cabeza, por encima de Italia, por encima incluso de Nigeria y de Grecia. En fin, la situación en el Estado español es bastante lamentable y por supuesto lo que nos están haciendo sufrir teniendo lo que tenemos, con los salarios que nos dan, con las reducciones de las jubilaciones, con el aumento de los impuestos, con el aumento de las tasas, con el aumento de los bienes de consumo constantemente, con el aumento de los precios de las energías, con el aumento de los precios, desde luego, de la enseñanza, con el aumento de los precios de la sanidad, con el aumento constante y desde luego con la reducción de los servicios sociales y por supuesto la drástica y dramática reducción de salarios y reducción de pensiones, nos estamos dando cuenta de que la realidad es que nos abocamos hacia una situación que está mucho más allá de lo que nosotros podemos denominar como crisis. La auténtica dirección de la crisis es esta que os he puesto hoy aquí. Es una dirección ascendente. No están dando soluciones. Lo único que están es apaciguando, por ejemplo, a la troika o están apaciguando a los mercados. Eso sí que lo saben hacer bien, a costa del sufrimiento de los ciudadanos. Bien, no me quiero extender más, pero después de este panorama que os hemos mostrado, creo que es lo suficientemente gráfico como para que realmente os planteéis que deberíamos hacer algo. Además, las leyes, sabéis que cada vez son más restrictivas. Las leyes penalizan cualquier tipo de movimiento social, penalizan cualquier tipo de movimiento social que ellos consideran agresivo contra el sistema, como que el sistema no está siendo agresivo con los propios ciudadanos. Sabéis que el sistema legal cada vez es más duro y más férreo. Están apretando más nuestros grilletes. No hay contrapartida. Nos encontramos como nos encontramos porque tenemos lo que hemos elegido. Y no hay otra forma de decirlo. En España la partitocracia es habitual, PP y PSOE. Eso es lo que nos encontramos. En fin. Y con estos dos partidos, lo que nos hemos encontrado es esa situación que os hemos dibujado a lo largo de estas distintas gráficas. En fin, no quiero hacer proselitismo y por supuesto tampoco pretendo que veáis en mí como una opción política o que penséis que os estoy intentando incoar a que os arranquéis hacia otra postura política. Y al final, este tipo de problemas solo se arreglan con un golpe de timón, un giro de 180 grados en la política que estamos siguiendo. Las reformas no nos valen para nada. Reformar un poquito, mover el problema hacia otra dirección, lo único que hace es agrandar la situación de crisis en la que estamos inmersos. Lo dicho, sin más, os dejo y recapacitad sobre todos estos datos que os hemos estado explicando. Un abrazo para todos y hasta pronto.